Muy bien. Bienvenidos una semana más. Vamos a alabar al Señor con nuestra primera alabanza. Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios, y mi Padre que me ama, solo a ti, mi Señor, rindo culto. Tú gobiernas sobre toda creación. De entre todas las naciones que gobiernas, Dios, yo solo te sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Una vez más. Mi Señor y mi Dios, y mi Padre que me ama, solo a ti, mi Señor, rindo culto. Tú gobiernas sobre toda creación. De entre todas las naciones que gobiernas, Dios, yo solo te sirvo a ti, Señor, y te doy mi mejor adoración. Estableces tu reino en la adoración. Damos toda la gloria al nombre del Señor. Mi corazón y mis fuerzas te doy. Mi vida rindo a ti, Señor. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno a Cristo coronado. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad.
delante celebran, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A él pues adorar es salvación, Lord eterno tributar de todo corazón. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, y ascendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Estar por Cristo firmes. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Dios la armadura, la de oración, deber demandan más tesón. Estar por Cristo firmes, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá.
Muy bien, la palabra de hoy, de esta semana que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos ver en Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11, lo vamos leyendo todos juntos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijeron: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Muy bien. El título de esta semana es Cuando el Evangelio se vuelve el dueño de nuestras vidas. Os bendigo para que el Evangelio, quien es Cristo, quien es Jesús, sea continuamente el dueño de vuestras vidas. Entonces, aquello que parece imposible se empezará a levantar en vosotros. Aquello que parece una gran dificultad, aquello que donde veis que no hay salida, realmente Dios estará obrando, como hoy hemos leído en la boda de Caná. Podemos ver primeramente qué es el Evangelio. Cuando el Evangelio se vuelve el dueño. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Evangelio se vuelve el dueño? Esto es lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, por lo que podréis entender por qué tiene que ser el Evangelio el dueño de vuestras vidas. Pero antes que nada tenemos que ver qué es el Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando de Jesús, Jesucristo. Jesús es el Evangelio. Jesús es esas buenas noticias, esas buenas nuevas que Dios nos ha dado, que ha enviado al Salvador, que ha enviado a Jesucristo a esta tierra para solucionar el problema fundamental que nosotros por nosotros mismos no podemos solucionar. ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas. Os bendigo para que tengáis la gracia de realmente creer en Él. ¿Quién es este Jesús? Si vemos en Juan 1, ahí aparece que Dios, dice que Dios era el verbo, que el verbo era Dios, y que este verbo, como dice en el versículo 14, habitó entre nosotros, quien es Jesucristo. El verbo, que es Dios, el cual es la vida. Y esta vida que está en Dios también es luz en la oscuridad. También podemos seguir leyendo en Juan 1 y ver que la luz es Jesucristo. Por lo que podemos ver que el verbo en sí es Jesús, que el verbo, que es Dios, es Jesús. Como dice en el versículo 14, este verbo, que es la palabra, que es Dios, vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que creyeron en él, aquellos que le recibieron, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El Evangelio en la muerte es vida. El Evangelio en las tinieblas es luz. En otras palabras, el Evangelio, quien es Jesucristo, es la solución a todos nuestros problemas. Nosotros tenemos que creer realmente en esto. Cuando el Evangelio se vuelve dueño de nuestra vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues como dice la palabra en Juan 6, 28 y 29, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
La verdad que en muchas ocasiones no podemos disfrutar del Evangelio, ¿verdad? En muchas ocasiones decimos, el pastor dice que es el solucionador a todos los problemas. Yo no lo entiendo, porque mi vida está llena de problemas. Jesús es el Cristo, la Biblia lo habla, consumado es, solucionador de todos los problemas, pero, oyes, en mi vida todavía tengo muchos problemas. ¿Y por qué yo tengo que sufrir por esto? ¿Y hasta cuándo tengo que estar peleando? En el momento que Jesús se vuelve dueño, de verdad que los milagros se empiezan a levantar. Por eso, primeramente, ¿qué es importante? ¿Cómo puedo cambiar ese dueño? ¿Hasta cuándo tengo que pelear? ¿Cómo puedo cambiar este dueño? En Juan 6, lo que hemos leído, pues nos lo dice. Que de cómo debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Qué puedo hacer para empezar a disfrutar del reino de Dios? Para empezar a ver las obras de Dios en mi vida. Y Jesús le contestó a los discípulos de esta forma. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer en Jesucristo. En el momento que yo creo en Jesucristo y le pongo como dueño, un día te viene la respuesta. Parece que no te funciona. A veces quizás parece que estás en una rutina donde no hay salida o parece que no cambia la situación, que no se ve el final del túnel. Si de verdad crees en Jesucristo, si de verdad estás poniendo a Jesucristo como tu dueño, un día es que aparece la respuesta. Un día lo ves, un día ves ese camino. Por eso os bendigo para que realmente podáis disfrutar de esta respuesta a esta palabra. Yo esta semana meditando en esta palabra, pues pensaba, ¿no? Que la verdad es que todavía en nuestra vida hay otras muchas cosas que son nuestro dueño. Que no es Jesucristo, sino que otras cosas es nuestro dueño. Por eso no puedo recibir respuesta. Vosotros habéis recibido el Evangelio, que es Jesucristo. Lo hemos aceptado en nuestro corazón. Está junto con nosotros. Entonces, ¿para qué lo hemos aceptado en nuestro corazón? Para que vivamos con Él. Os bendigo para que lo podáis poner como el dueño de vuestra vida. Así como en la boda de Canaán, cuando Él tomó el control, los milagros se levantaron. De la misma forma, los milagros se levantarán en vuestra vida. Vosotros que sois creyentes y que habéis recibido el Evangelio, de verdad, tenéis que creer en Jesucristo y también creer en la obra de Satanás. De verdad que Satanás obra. De verdad que los demonios existen. Por lo que vosotros, conociendo esta realidad espiritual, sois las personas que podéis tener victoria. Por eso Jesús dijo que lo único que tenéis que hacer es creer en Él, en el que Él ha enviado. Creer en Jesús es lo que tenemos que hacer. Y las obras se levantan. Ayer, reuniéndome con nuevos creyentes, les explicaba sobre la oración. Claro, como son nuevos creyentes, pues no han escuchado mucho el Evangelio y poco a poco pues están empezando a caminar, están conociendo cosas, pero no saben muy bien qué es el Evangelio. Y mucho menos no saben cómo orar. Pues bueno, ya dieron el paso de aceptar a Jesucristo como su dueño y Señor, van conociendo cuál es la obra de Cristo, qué es lo que Cristo vino a hacer en sus vidas, por qué necesitan a Cristo, qué es lo que Cristo está haciendo ahora en ellos, en sus vidas, y para disfrutar de ello, pues les he enseñado qué es la oración. Y la oración es el método, yo tengo que orar para poder disfrutar de las bendiciones espirituales que yo he recibido. Entonces yo les explicaba que, claro, aquí en Corea hay chamanes que hacen brujería. Algunos de ellos que eran de África, pues también conocen esta brujería que hacen allí en sus naciones. Y claro, podemos ver que hay muchas religiones, gente que hace brujería, gente que mueve el mundo espiritual, y ellos ¿qué hacen? Cuando oran, están llamando a los espíritus. Y es estos espíritus los que vienen y los que obran. Cuando ellos invocan un nombre o hacen rituales o hagan lo que hagan, ¿qué es lo que hacen? Que están moviendo la oscuridad. Ahí el respaldo de ellos es Satanás. Pero vosotros sois creyentes.
quienes habéis recibido y creído en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que vuestro respaldo es totalmente diferente. Cuando un creyente ora, la oscuridad es quebrantada. Cuando un creyente ora o da culto, ¿qué es lo que ocurre? En ese lugar los demonios se van, los espíritus se van, la oscuridad se quebranta. En ese lugar vienen los ángeles. En ese lugar la obra del trono se empieza a levantar. Es el lugar donde el reino de Dios se establece. Es muy lógico de entender. Si alguien que está llamando a los espíritus está haciendo sus rituales o su idolatría, ¿qué hacen? Ahí vienen los espíritus y obran los espíritus. Si nosotros damos culto, ¿qué es lo que ocurre? Es Dios mismo, son los ángeles, es el Espíritu Santo el que viene y obra en ese momento. Vosotros tenéis que entender esto. ¿Para qué? Para poder tener la victoria espiritual. ¿Por qué damos culto? Para que Jesucristo tome su lugar. Para que Él tome su lugar. Para que Él sea el dueño de toda situación. Cuando lo estáis pasando mal, cuando parece que todo es muy difícil, dar culto a Dios. Dar culto a Dios. No tenéis fuerzas, llamarme a mí, Toñín, una vez a la semana. O preparamos a cualquier persona. ¿Cómo podemos hacer? Cualquier sistema. Tenemos YouTube, podemos buscar la forma. ¿De qué? De que pueda restaurar el culto. Si no restauras el culto, la situación cambia. Hay muchos problemas, o la mayoría de los problemas, que claro, hoy es difícil, pero pasan 2 o 3 días y la situación cambia. Y muchos de ellos, pues, pasan. Hay circunstancias que al cambiar, pues parece que son problemas que vienen y se van. Pero ¿qué es lo que no va a cambiar? Mi estado espiritual. Vuestro estado espiritual no va a cambiar si no damos culto a Dios, si no recibo gracia de Dios. Las dificultades se pueden ir, las situaciones cambian, varían. Puede venir alguien a echarte una mano, pero si no doy culto, mi estado espiritual no va a cambiar. Por lo que realmente deseo que disfrutéis de esta bendición. ¿Cómo puedo cambiar este dueño? Cuando el Evangelio se vuelve el dueño, cuando el Evangelio toma el control, cuando Jesucristo toma el control, la obra se levanta, la oscuridad es quebrantada. ¿Cómo puedo hacer que esto sea posible? Creyendo en Jesucristo. En el momento que creo en Cristo, puedo empezar a experimentar de Él. Entonces, mi dueño se empieza a cambiar. A ver si entendemos con lo del dueño. Lo voy a explicar un poco más despacio. Cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, en nuestra identidad espiritual nos volvemos hijos de Dios. Ya no vamos a ser hijos de Satanás. Pero si yo continuamente no pongo a Jesucristo ahí en la sillita, como hemos visto alguna vez en los darapanes, ¿qué es lo que ocurre? Que continuamente soy engañado, continuamente soy arrastrado por los engaños de Satanás. Es una batalla espiritual, es una batalla de cultos. La gente, los que están bajo la autoridad de Satanás, hacen idolatría, llaman a los espíritus, llaman a los demonios. Si vosotros no dais culto en espíritu y en verdad, la oscuridad continuamente cubre la región, os cubre hasta vosotros. No os conquista, porque vosotros está la luz. Pero de verdad, en el campo en el que estáis, hay espíritus, hay demonios y están obrando. Por eso, ¿yo qué tengo que hacer? A través del culto, cambiar este dueño. Poner a Jesucristo como el dueño, no como un invitado. Jesús vino como un invitado a la boda y no podía hacer nada. Cuando tomó el control, se levantó realmente el milagro. En Mateo 17:8 podemos ver que dice la palabra de Dios, alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. En este capítulo 17 de Mateo, Jesús en el monte de la transfiguración se mostró a sus discípulos por primera vez tal cual era,
como diciendo que soy el Cristo. Y al principio, ¿qué es lo que veían los discípulos? Veían a Moisés, veían la ley, veían el legalismo, veían la religión y veían también a Jesucristo. En el momento que vieron y entendieron que ese Jesús era el Cristo, cuando alzaron los ojos, ¿qué quedaba? Veían que solo quedaba Jesús. Eso es cambiar el dueño. Cuando el Evangelio se vuelve vuestro dueño, la obra se empieza a levantar. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, nueva criatura es. Aquel que está en Cristo puede disfrutar de la bendición de la recreación. Por eso nosotros nos concentramos en Cristo. En la boda de Caná, en el momento que Jesús dejó ser invitado y tomó el control, se levantó la obra. Él dijo, echad agua. Y echaron el agua. Él empezó a tomar el control. En el versículo 5 podemos ver que María decía en este caso a los que trabajaban ahí, haced lo que os dijere, haced lo que Jesús os diga. Y María conocía quién era Cristo, quién era ese Jesús. Aquí es cuando Jesús toma el control y la obra se empieza a levantar. Esa obra que se levantó, de que cambió el agua al vino, a vino, no es por las vasijas, no es porque las vasijas fueran especiales, ni siquiera fue por el vino, ni porque le obedecieron en sí, sino porque Jesucristo tomó el control. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que Jesucristo tome el control. Que Jesucristo haga su obra en mi vida. Que Jesucristo esté obrando en mi vida. Esto es lo que yo necesito. ¿Lo estás pasando mal? No te desanimes. Es el tiempo para entrar completamente en el Evangelio. Es el tiempo para experimentar de Cristo. Yo no puedo calmar la tempestad, pero cuando Cristo se vuelve dueño de la tempestad, se calma. Se levantan acontecimientos imposibles. Esto es el mensaje de Juan 2. ¿Me he equivocado? ¿Has perdido las fuerzas? Está bien. Cuando creo en Jesucristo, toda la oscuridad se quebranta. Esta es la vida de aquel que disfruta de Cristo como su dueño. Por eso os bendigo para que hoy, en cada momento, a lo largo del día, a lo largo de toda la semana, podáis estar no solo conociendo el Evangelio, sino también confesarlo. Que lo podáis estar confesando. Qué importante es esto. Que lo podáis estar confesando. No solo conociéndolo de cabeza, ni siquiera de corazón. Que podáis estar confesándolo. Que podáis estar orando en el nombre de Jesucristo. Que podáis estar quebrantando la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Dios, hoy el culto aquí. Te levantas por la mañana. Gracias. Gracias Dios por el día de hoy. Un día más. Que hoy sea el día que estoy lleno del Espíritu Santo. Que sea el día que donde voy, la bendición del trono viene, la oscuridad es quebrantada. Envía a tus ángeles por delante a mi puesto de trabajo, donde tengo que ir, con quien me tengo que encontrar. No solo lo conozcáis, dar culto, de verdad, confesarlo también. No es solo de cabeza. Viviendo de esta forma, sabiendo el qué, que quizás todavía no os funcione. Que quizás, que pueda ser que todavía no os salga bien, o que todavía no sea Jesucristo vuestro dueño del todo. Y estáis viendo cosas que todavía pues os cuesta. Está bien. Hacer culto de esta forma, dar culto a Dios, orar, confesarlo, sabiendo el qué. Sabiendo, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De que Dios, quien empezó la obra de salvación, quien nos dio la salvación, que Él va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahí tenéis que descansar. Vosotros habéis recibido el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Como he dicho antes, la solución a todos
mis problemas. Entonces, ya no tenéis problemas. Ha solucionado todos vuestros problemas. ¿Cuál puede ser vuestro mayor problema? ¿Que os muráis? Nos morimos, nos vamos al cielo. Ya estamos listos para morirnos. Nos podemos morir en cualquier momento. No es un problema. El que no se puede morir es un no creyente, porque eso sí que es un problema. Una eternidad, además. Un problema eterno. Pero nosotros ya estamos listos para morirnos cuando el Señor quiera. Si no nos queremos morir porque realmente no sabemos lo que hay en el reino de Dios. Si lo imagináramos un poco, si lo pudiéramos saborear aunque sea un poco, nos querríamos morir. Nos lo imaginamos por lo que dicen las Escrituras tal, pero yo pienso que el que tiene miedo a la muerte es por eso. Es por eso, porque realmente no se imagina qué bueno es el morirse e ir al cielo. Ya hemos recibido la solución a todos nuestros problemas. Hasta el morir no es un problema porque tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Por qué nos juntamos aquí a dar culto? Dios, el primer plan que Él tiene para vuestra vida es salvaros. Y ahora que os ha salvado, quiere que a través de vosotros Él sea glorificado y que a través de vosotros otras personas sean salvas. No lo olvidéis. Dios ha solucionado todos mis problemas. Me ha salvado, ha muerto en la cruz por mí para que a través de mí otros puedan conocer de Cristo. Para que a través de mí otros puedan recibir la salvación. Y eso es lo que Dios va a ir perfeccionando. Esa buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo en cada uno de vosotros. Por eso no os habéis ido al cielo, por eso no os ha llamado todavía, porque Dios todavía tiene un plan y algo que cumplir a través de vuestras vidas. En el momento de Jesucristo toma el control, milagros se empiezan a levantar. Cuando Jesucristo se vuelve el dueño, entonces las personas se salvan. La iglesia o la región se salva. Incluso se salva el mundo. Por esto, hoy nos reunimos a recibir la palabra. Dios nos ha llamado y nos juntamos, ¿para qué? Para salvar a otros. No lo olvidéis. Ahí dentro están todas las respuestas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis disfrutar del cumplimiento de esta palabra en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú hoy nos has dado. Bendícenos, Señor, y danos de tu gracia para poner a Cristo como el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver.
la época de los manentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, el cual hoy a través de la palabra desea que tú seas el dueño de sus vidas. Sobre todo aquellos que puedan estar cansados, fatigados o incluso hayan perdido las fuerzas, de una forma especial, sobre sus familias, sobre sus campos, sobre toda situación que tú, Señor, conoces. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.